Palabras de vida. Cada día lunes a las 20 horas de Suecia, el Ministerio de Oración Doblando Rodillas tiene el privilegio de llevarte a tu corazón estas hermosas, bellas palabras de vida, basadas siempre en la Sagrada Escritura, la Biblia. Para nosotros, una gran bendición de llevártelas a tu corazón. Te invito a quedarte en la sintonía. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. Tu hermano Marco Marín Parra, desde Lysekil, Suecia, para este mundo. Que el Señor os bendiga. Amén. Muy buenas tardes, amados hermanos, amigos, familiares y público en general. Hoy, como cada lunes, nos hacemos presente para entrar a la puerta de tu corazón con estas bellas palabras de vida. El primer día laboral para muchos, para nosotros una gran responsabilidad, primeramente de llevarte a tu corazón lo que Dios desea hacer de tu vida. Hoy quiero invitarte a que abras el Salmo 119, el salmo más largo de todos los salmos. Y vamos a tomar el versículo 105. Amén. Salmo 119. Permiso, un poquito. Siempre cuando comienzo me viene este destornudo. No lo sé. Sistema nervioso o el aire. Quizás. ¿Qué será? Que no sea estorbo para la palabra del Señor. Salmo 119, versículo 5. Leemos la eterna, poderosa y bendita palabra en el poderoso nombre de Cristo nuestro Salvador. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Démosle las gracias al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu por su preciosa palabra que hoy no solamente pone en nuestros oídos, sino pone en nuestro corazón. Amado y eterno Dios, permítenos en esta tarde, hoy como siempre, de poder llevar lo que tú de antemano has puesto dentro de mi corazón para entregarlo por gracia y que por gracia lo hemos recibido. Ayúdanos, Señor, para no que haya ninguna interrupción en cualquier sea el lugar donde van a sintonizar tu palabra. Toca el corazón de cada uno de ellos para abrírtelo a ti, para que tú puedas escudriñar y entregarnos el perdón por nuestro pecado, por nuestra falta, por nuestra iniquidad, por nuestra transgresión. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón de acuerdo a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a esta hora a limpiarlo, a santificarlo y purificarlo, para que no haya ninguna interrupción entre este lugar y el lugar de cada uno de nuestros hermanos de la fe para el trono de la gracia. Te damos las gracias y te decimos a esta hora, amén y amén. Bellas palabras de vida. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.
Lo hemos leído en el Salmo 119, versículo 105. Al comenzar a exhortar, a entregar este bello sermón de este día, nos hacemos la primera pregunta. ¿Qué significa lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino? Amigo de este día, hermano de la fe, ser llamado cristiano es creer en Jesucristo. Y el texto de apoyo que habla de la vida antes, durante y después de su tiempo, caminando entre la gente, es la Biblia, la santa palabra de Dios. Dentro de las escrituras mismas, además de las diversas historias y personajes sobre los que leemos, hay varios versículos que están escritos en el libro de los Salmos, donde se nos dice que lámpara es a mis pies tu palabra. Uno de estos versículos está escrito en el libro de los Salmos, donde se nos dice que lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Versículos como este son áreas raras donde la Biblia habla de sí misma. Estos versículos resaltan la importancia de no solo escuchar la palabra de Dios, sino vivirla, ponerla en práctica en nuestra vida cristiana. Para vivir la vida según la voluntad de Dios, primero tenemos que saber cómo nos ha llamado a vivir. Para saber eso, no podemos confiar primero en nuestros propios pensamientos, sino que debemos escuchar lo que dice la Biblia. Lámpara es a mis pies tu palabra. Sabiduría que recibimos al leer la Sagrada Escritura. Los versículos del Salmo 119, versículos 105, encarnan la sabiduría que recibimos al leer la Biblia. El versículo también revela una verdad importante. Vivir como un cristiano las enseñanzas de la palabra de Dios a la perfección. Tenemos que ir a la primera cita de esta tarde. Te invito para que abras la Sagrada Escritura en el Evangelio de Juan. Y vamos a ir a Juan capítulo 11. Juan 11, versículos 41 y 42. 41, ya lo tenemos aquí. Lo has encontrado, Juan capítulo 11, versículo 41 y 42. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo digo por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Amén. Jesús rectifica y abre los entendimientos a aquella multitud para que crean que era el enviado, era el Mesías que tantos años lo habían esperado, pero muchos en aquella región no lo aceptaban. Por eso que dice el versículo
Padre, gracias te doy por haberme oído. Amén. Nos cabe otra pregunta dentro de este sermón y nos dice, ¿cómo es que la palabra de Dios es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino? Vamos a lo siguiente. La palabra de Dios es lámpara a mis pies. En el Salmo 119, versículo 105, la frase lámpara es a mis pies tu palabra es una declaración metafórica que pretende enfatizar la sabiduría que proviene de seguir las instrucciones de Dios. Este capítulo en particular del libro de los Salmos está escrito por una persona desconocida. A lo largo de este pasaje, el autor escribe en un patrón acróstico que incluye 22 estrofas de 8 líneas cada una. Cada estrofa comienza con una letra del alfabeto hebreo. Este capítulo carece de una narrativa coherente, ya que cada estrofa está escrita con diferentes temas y tonos. Un tema subrayante que está presente en todas partes es la idea de comprender la palabra de Dios. En el Salmo que hemos leído y lo estamos usando como base de este sermón, Salmo 119, versículo 105, denota la iluminación del entendimiento. Este versículo promueve la idea de que confiar en la palabra de Dios es la única manera de vivir con éxito como cristiano. Las lámparas se utilizan en la sociedad para crear luz para un movimiento o una actividad. ¿Qué significa la lámpara en la Sagrada Escritura? La palabra hebrea para lámpara es Niyar, Niyr. Esta descripción de una lámpara es más equivalente a la luz sutil de una vela. La implicación entonces es que hay una visibilidad limitada de áreas circunstantales, pero suficiente luz para caminar. Dios nos da la dirección que necesitamos en cada momento de nuestras vidas, cuando realmente pedimos la dirección, con suficiente luz para navegar por la vida. Dios nos da la dirección que necesitamos, no de una vez, sino según sea necesario. Las veces que tú necesites un largo caminar, grábate y recuerda lo que estamos llevándote a tu corazón. La palabra lámpara, ¿cierto? De esta manera la palabra de Dios opera para Él hablarte como una forma de dirección, para traer sabiduría a la mente. Qué importante. En los versículos siguientes al Salmo 105, al versículo 105, el escritor
continúa pidiéndole a Dios que le enseñe. Y vamos a ir al versículo 108 de el Salmo 119. Rápidamente vamos. Lo tenemos marcado. Uy, me pasé mucho. Sí, aquí viene. 108. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tu juicio. Aquel escritor desconocido expresa lo que su corazón necesitaba. Con un ruego, oh Jehová, que seas agradable los sacrificios voluntarios. Nuestra alabanza, que muchas veces está en nuestros labios, en nuestra boca. Y me enseñes tu juicio. Él expresa lo que todos nosotros deberíamos expresar. Vamos caminando y caminando dentro de la Sagrada Escritura. El hablarte, vamos a ir en los versículos siguientes, como el Salmo 105 dije, el escritor continúa pidiéndole a Dios que enseñe. El hablarte quiero aprender de Dios. Esto ilustra la palabra de Dios operando como una lámpara para traer sabiduría a la mente de un creyente. Cuando comparamos la palabra de Dios con ser una luz en un camino, ese camino es la vida, amados hermanos. Dentro de los detalles del Salmo 119, atacar la palabra de Dios en todo momento crea una vida más plena. La palabra de Dios nos ayuda, sí, amados hermanos, nos ayuda a navegar por el camino de la vida. Entonces sabemos que la palabra de Dios está destinada a ayudarnos a vivir con prosperidad. Quiero ir a una cita bíblica que está en el Antiguo Testamento, que es el sexto libro, llamemos, de la Biblia, que es Josué. Y quiero ir a Josué capítulo 1, pero leer el versículo 8, que dice claramente: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces habrá prosperado tus caminos y todo te saldrá bien. Amados hermanos, al meditar en Josué 1, versículo 8, qué palabra más penetrante para nuestro corazón. En el versículo 7 de Josué 1 dice claramente: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés. Te mando, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprenda. Qué gran bendición, qué gran promesa el Señor ofrece para sus hijos. Pero todo requiere de la obediencia, todo requiere, como dice el versículo 7,
solamente esfuérzate y sé muy valiente. Nos da cercanía con Dios. Dios nos revela completamente el futuro con la lámpara que nos da. Sin embargo, muestra prosperidad al vivir de acuerdo con la palabra de Dios, no dependiente de los estándares financieros y ocupaciones, sino de la cercanía con Dios. Es importante ser amigo de Dios. Es importante caminar con Él como su siervo Enoc. Y nos da lo suficiente para tener éxito en la vida. Que nos instruye la palabra del Señor en el Nuevo Testamento para ir a 2 Corintios capítulo 12 versículo 9, que nos dice el Señor: y me has dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aleluya. Recuerdas en tus debilidades. Recuerda dónde debe estar tu reposo. Sobre mí el poder de Cristo. Para que ese reposo caiga en ti y el poder de Cristo se manifieste en tu vida. Qué hermosos versículos bíblicos que nos da este sermón de este día. Dios es principal preocupación del orador, en el que el Salmo 119 y según Jesús debe ser nuestra principal preocupación también. Que nos dice Mateo, vamos al Evangelio de Mateo ahora, a Mateo 22 y versículo 35 y 37. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó, tentándole diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo, que no se los puede olvidar, es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amados oyentes, amigos de la sintonía, al escudriñar cada uno de estos versículos nos ayuda a edificarnos, nos ayuda a poder cambiar el rótulo del mundo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay muchas personas que no se aman a sí mismos. ¿Cómo pueden amar a su prójimo? Pero hay personas que se aman a sí mismos y también entregan amor al prójimo, a la amabilidad, a la educación, a poder respetar a aquellos que tienen más edad que uno, a tener un buen contacto dentro del núcleo familiar y de lo que te rodea. Si podemos enfocarnos en amar a Dios, obedecer su palabra, entonces tendremos mejor vida. Y si lo enfocamos en amar a Dios, vamos a tener mejor vida, pero no se nos debe olvidar que el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta idea no solo está presente en el Salmo 119, sino también en otros pasajes donde Dios revela
comentarios similares sobre su palabra. La pregunta que nos hacemos en este instante: ¿qué dice Dios acerca de su palabra? Leer la palabra de Dios es vital para el cristiano. Además de lo que leemos en el Salmo 119, hay otras áreas en la Sagrada Escritura donde la Biblia habla de sí misma y ofrece una perspectiva clave de por qué leer la palabra de Dios es vital para cualquier cristiano. En otros pasajes de la Sagrada Escritura completa el mensaje del Salmo 119. Al leer podemos confiar que la Biblia tiene la intención de ofrecer sabiduría a los creyentes y ayudarnos a vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios, no con otras ideas que a veces confundimos con Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra, porque es viva y eficaz. Vamos a Hebreo, rápidamente, un poquito más abajo, encontramos Hebreo antes de Santiago y vamos a ir al capítulo 4, versículos 12 y 15. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hemos leído Hebreo capítulo 4, versículos 12 y 13. Y seguimos con 14 y 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que nos puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Alábalo y glorifícalo. La Biblia revela lo que hay delante de nosotros. La Biblia, cuando se sigue o se ignora, revela ciertas verdades y emociones que están en nuestro corazón. Si la palabra de Dios está destinada a edificar nuestro comportamiento, la forma en que respondemos a sus enseñanzas revela características sobre nuestra creencia personalizada y más. Por ejemplo, la Biblia dice que perdonemos a los demás, así como le pedimos perdón a Dios. Tenemos que leer y ir rápidamente a Mateo capítulo 6. Mateo 6, versículo 15. A muchos se le enseña como que a recitar el Padre Nuestro. Pero se le enseña hasta el versículo 13. Y nos dice el versículo 13, no nos metas en tentación,
mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y se nos olvida leer el versículo 14 y 15, que es la llave y la clave que debemos presentarnos delante del Señor. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vosotros vuestro Padre Celestial. Si no perdonamos a aquellos que nos han ofendido, aunque salgan palabras muy hermosas de nuestros labios para pedirle el perdón al Señor, Él nos va a perdonar. Versículo 15 dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Clara, precisa y profunda. Es como una espada de dos filos cuando muchos se enteran que esta oración que Jesús enseñó no termina en el amén, sino prosigue dentro del mismo capítulo. Nos habla del ayuno más adelante y así nos ayuda a edificarnos, nos ayuda a mantener una mejor relación con Dios. Si encontramos que ejercer el perdón es difícil, entonces la palabra de Dios nos ha revelado la verdad. Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Leémoslo textualmente, busquémoslo, no nos cuesta mucho tiempo, pero para que quede en nuestro corazón. Subraya tu Sagrada Escritura, que son versículos muy importantes para nuestra vida. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Debemos leer, interpretar y vivir de acuerdo a ella. Leer, interpretar y vivir de acuerdo con la palabra de Dios es tan esencial para como nuestra comida y bebida diario. Mejor dicho, nuestra alimentación a diario. El mismo Jesús indica el significado de aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Así como instintivamente sabemos comer y beber y hacemos planes para hacerlo, debemos responder de la misma manera a las Escrituras. Todas las Escrituras son inspiradas por Dios. Eso lo encontramos en segunda de Mateo. Vamos a Timoteo. Estoy cambiando la cita. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Todas las Escrituras es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Versículo 17 dice claramente, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es lo que el Señor quiere hacer en tu vida, querido oyente, hermano de la fe. Lámpara es a mis pies tu palabra, porque es inspirada por Dios. Podemos ir a otra cita bíblica que está en el Nuevo Testamento y en el Evangelio de Marcos 13, versículo 31.
El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Las cosas tan tangibles y las personas en nuestra vida y la idea que representa exclusivamente desaparecen con el tiempo. Sin embargo, desde el principio de los tiempos, la palabra de Dios ha sido veraz y ha perdurado a lo largo de las generaciones. Meditemos cuánto han querido aplastar, despojarnos de nuestra fe. Recordemos cómo sufrieron aquellos hermanos de la fe en el mausoleo, sería, en el círculo romano. Cómo le echaban los leones a aquellos fieles hermanos de la fe que no declararon lo que el mundo quiere declarar. Hay muchas personas que cuando uno comienza o lee o le dice la palabra Dios, se escaullen, tienen temor. ¿Y cómo podemos? Porque su vida no está puesta en las manos del Señor. La palabra del Señor dice: haremos prosperar vuestros caminos con la palabra de Dios. La palabra de Dios nos trae prosperidad, no de acuerdo a nuestros deseos, sino al propósito divino de Dios. No confundamos con los mensajes de prosperidad de este siglo. Ven a Jesús y Él te entregará tu casa, tu auto. Él te dará dinero y muchas cosas que proclaman falsos profetas. Vivir de acuerdo con la palabra de Dios no es tan simple como ensayar o recitar lo que dice la Escritura. En cambio, vivir según la palabra de Dios significa diseñar su vida en una manera que refleje sus enseñanzas. Alábalo y glorifícalo en este día. Dios quiere que vivamos tan en la sintonía con la Escritura, que pensemos en lo que Él enseñaba a lo largo de la historia. Me recordaba al escribir la palabra sintonía de cómo eran los receptores radiales antiguamente. Tenían el canal, los números, y había que buscarlo con una perillita y que se movía de izquierda a derecha, es la manera que tú lo aprisionabas. Pero hoy la tecnología con un tac ya tenemos la sintonía correcta. Así es, la Sagrada Escritura es nuestra sintonía correcta. Pensemos en lo que Él enseña y lo largo del día. Para concluir en este precioso y hermoso día que el Señor nos pone, para decirte, la Biblia contiene la mente de Dios. La Biblia contiene la mente de Dios, no se lo debe olvidar. El estado del hombre, el camino de salvación, la condenación de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Hoy tengo gozo en mi corazón. Hay una linda corito que dice: amados hermanos, si no hay las Escrituras en nuestro corazón, no hay felicidad. Sus doctrinas son santas, sus preceptos son comprometidos,
Sus historias son verdaderas y sus decisiones son inmutables. ¿Qué palabras finales para esta conclusión? Lea para ser sabio. Lea para ser sabio, amado oyente. Hay muchas personas buenas para leer y leen no sé cuántos libros en el año. Un día escuché hace mucho tiempo en el transporte colectivo de la ciudad de Göteborg, una persona leyendo un libro. Yo iba en la parte de atrás de su asiento y el que iba al lado le preguntó: ¿eres buena para la lectura? Por lo que se ve, porque estaba con un libro en sus ojos. Sí, le dice. Y le hace la pregunta y le pregunta: ¿cuántos libros lee al año? No recuerdo la cifra. ¿Qué ganas de decirle? Te falta el libro más importante para leerlo. El libro que te hace sabio. Créala. El libro que te da para ser salvo. Practícala para ser santo. Quizás muchos de esos libros son historias de un escritor y así. Pero la Sagrada Escritura contiene luz para guiarte, aliento para sustentarte y consuelo para alentarte. Escudriña las Escrituras. Quiero leerte este último versículo para sellar este sermón de este día. Y quiero llevarte a Juan, capítulo 5, versículo 39. Escudriña las Escrituras, porque a nosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El versículo 40 dice: ¿y no queréis venir a mí para que tengáis vida? Amén. Palabras expresadas por Jesús. ¿No quieres ir a los brazos de Jesús para que tú tengas vida y vida en abundancia? Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibiste. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Sellamos con este versículo 43 el mensaje de este día lunes. Escudriña las Escrituras. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amados hermanos, amigos, oyentes de este día, le damos las gracias al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu por este precioso y hermoso sermón de este lunes 25 de agosto. Amado Dios, Padre de misericordia, gracias. Te damos gracias, Señor, porque es lámpara esa a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Señor, eres tú la luz que nos guía, que nos protege en los momentos oscuros de nuestra vida como cristiano. Ayúdanos, Señor, a conservar y a alabarte con ese hermoso coro que dice: pon aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Que nunca se le olvide de poder estar delante de ti
presentándonos en oración, dándote las gracias, ofreciendo de nuestros labios la gratitud que tú tienes con nosotros por habernos llamado a tu rediel. Gracias, Padre. Recordemos en aquellos tiempos que trabajamos sin Cristo, cuán difícil era, y hoy se nos hace más fácil. Tú eres nuestro ayudador, tú eres nuestro consolador. Amado Dios, a través de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a esta hora te recordamos cada una de aquellas peticiones que están delante de ti. Intercedemos por los enfermos, intercedemos por los que están en prisión, intercedemos por las doncellas y los jóvenes, intercedemos delante de ti por los niños, por aquellos que hoy tanto necesitan de tu protección. Ayúdanos, Señor, a esta hora como siempre, que nuestra lámpara nunca se le falte el combustible, como aquellas vírgenes insensatas. En el nombre poderoso de Jesús, te doy toda la honra y la gloria, y te digo amén y amén. Amados hermanos, amigos de la sintonía, dejo abierta la invitación para el jueves 28 de agosto para vuestro programa Orando por el Prójimo. Desde ya puedes enviar tus peticiones a mi Messenger en forma, si deseas, privada, o querés que la demos a conocer tu nombre. Respetamos la opinión de cada uno. Oramos por aquellos que creen y también especialmente oramos por los que no creen, para que un día puedan encontrar a este Jesús que está a la puerta y llama. El lunes 1 de septiembre será nuestro próximo programa de Bellas Palabras de Vida. Y entraremos, si Cristo no viene antes, al 9º mes del año 2025. Que el Señor os bendiga. Hoy nos vamos a despedir con unos bellos coros pentecostales, esos que poco escuchamos a diario. Desde Lysekil, Suecia, su amado hermano Marcos Marín Parra le envía las más ricas bendiciones. Amén y amén. Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad, escondedero y mi refugio, eres tú, bendito Jehová. En tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad, escondedero y mi refugio, eres tú, bendito Jehová. En tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Una cosa estoy sintiendo yo ahora, que Dios está en este lugar. Una cosa estoy sintiendo yo
yo ahora que Dios está en este lugar. Dios está en este lugar. Dios está en este lugar. El Espíritu Santo me revela que Dios está en este lugar. Dios está en este lugar. Dios está en este lugar. El Espíritu Santo me revela que Dios está en este lugar. Una cosa estoy sintiendo yo ahora, que Dios está en este lugar. Una cosa estoy sintiendo yo ahora, que Dios está en este lugar. Dios está en este lugar. Dios está en este lugar. El Espíritu Santo me revela que Dios está en este lugar. Dios está en este lugar. Dios está en este lugar. El Espíritu Santo me revela que Dios está en este lugar. Yo sé que mi Redentor me tiene que levantar. Yo sé que mi Redentor me tiene que levantar del polvo de donde estoy, ponerme en un buen lugar. Del polvo de donde estoy, ponerme en un buen lugar. No pierdas la fe, te tiene que levantar. No pierdas la fe, te tiene que levantar. Confía en Jesús, confía, te tiene que levantar. Confía en Jesús, confía, te tiene que levantar. Yo sé que mi Redentor me tiene que levantar. Yo sé que mi Redentor me tiene que levantar. Del polvo de donde estoy, ponerme en un buen lugar. Del polvo de donde estoy, ponerme en un buen lugar. No pierdas la fe, te tiene que levantar. No pierdas la fe, te tiene que levantar. Confía en Jesús, confía, te tiene que levantar. Confía en Jesús, confía, te tiene que levantar. Jesús me dio su libertad, su libertad, su libertad. Jesús me dio su libertad y ya ninguno me la quitará. No hay tristeza, no hay amargura, no hay oprisiones, hay libertad. Jesús me dio su libertad y ya ninguno me la quitará. Jesús me dio su libertad, su libertad.